Buenas tardes. Espero que todos hayáis leído los textos porque no tengo tiempo para decir tanto en poco tiempo. Lo que no sé por qué me ha tocado a mí el que llaman el profeta llorón. Yo me emociono mucho cuando hablo, pero espero que no sea el caso. Lo que sí es verdad que a veces el Señor, cuando tenemos que preparar un mensaje, los que habéis tenido ocasión, a lo mejor lo habéis experimentado, el Señor permite que sucedan cosas en tu vida similares o parecidas o que tengan algo que ver con lo que tienes que hablar. Está muy bien que cuando pongamos la palabra, digamos lo que dice la palabra, pero si esa palabra ha sido experimentada, esa circunstancia ha sido experimentada, yo creo que tiene un plus de experiencia vital que puede ayudar. Y creo que eso ha pasado un poquito en este tiempo. Empezamos con una carta de Jeremías. Jeremías estaba en Jerusalén y manda una carta a los que estaban ya expatriados en Babilonia. Y no sé cómo os encontraréis vosotros en una situación como esa, fuera de vuestro país, sin comprender lo que está pasando, sin ver una solución a corto plazo. Es normal que uno sienta frustración, desesperación, mal humor, resentimiento. Eso lo veo yo cada día en mi casa. Estábamos hablando antes con algunos hermanos y nosotros tenemos, mi mujer es ucraniana, y gloria a Dios porque han venido su hija y 3 personas más a nuestra casa. Pero entender cómo se sienten ellos. Por estas circunstancias que nadie puede controlar, están fuera de su lugar, están fuera de su ámbito, no sabe qué va a pasar con su futuro, no sabe qué va a pasar con su vida. Pues imaginaros estas personas a los que habla Jeremías, que son del pueblo de Dios. Hemos cantado fuente de vida. Sin ti no tengo nada. Ellos pensaban que Dios les había abandonado. Y eso es peor que cualquier otra circunstancia humana. ¿Qué somos nosotros sin Dios? Así se sentía esta persona. Pero esta carta vamos a intentar aplicárnosla a nosotros mismos. Porque nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros somos como extranjeros en medio de este mundo. Y hay aplicaciones y cosas que creo que podemos atesorar y aplicar para crecer, para multiplicarnos y para vivir la vida que Dios quiere que tengamos aquí. Además, esta carta, más adelante, el profeta Daniel la leería, se apropió de estas promesas, hizo lo que Dios decía que tenía que hacer y vemos cómo Dios respondió. ¿Qué le dicen? Hay una serie de mandamientos concretos, porque la palabra de Dios es muy práctica, con mandamientos muy concretos a estas personas. Edificad casa y habitarla. Es decir, el pueblo judío, aunque les pesara, estaban allí, en Babilonia, por mandamiento de Dios. Había sido una cuestión de las promesas de Dios. Dios les dio la maldición y la bendición. Si vosotros os rebeláis y no hacéis caso, vais a tener estas consecuencias. Y una de ellas era el exilio. Y estaban pasando por ese juicio de Dios. Estaba dentro del plan de Dios. Y Dios les dijo que iba a ser por mucho tiempo. Entonces era mejor que se instalaran, que hicieran una vida y que proveyeran para su familia. Pero esto lo estoy viendo yo en nuestra casa. Esto es contrario a lo que alguien a la fuerza está fuera de su lugar, de su ámbito, con otra lengua, con otras costumbres, con otro. Lo normal no es adaptarte, es intentar seguir viviendo tu vida, y es lo que le pasa a los que están con nosotros. Ellos lo que piensan es en volver en su tierra. Muchos emigrantes españoles que tuvieron que irse en su día añoraban su tierra. Pero ellos estaban para buscarse un futuro mejor. Estos están por obligación. Es difícil adaptarse a lo que Dios quiere cuando tu naturaleza te dice lo contrario. Pero es que a los creyentes no nos pasa esto también. Anda que no protestamos nada. Mi mujer sabe que yo soy un protestón. Yo protesto por todo. Si tenemos un jefe que nos presiona, si tenemos
no tenemos el sueldo que merecemos, si no creemos que tenemos el reconocimiento, si... Pero ¿no hemos planteado que quizás Dios nos ha puesto ahí con un propósito? ¿Qué es más importante? ¿Yo o lo que Dios quiere hacer en mí? Y se dice, también les dice, multiplicaos y no os disminuyáis. Y me recuerda al exilio en Egipto. Cuando estuvieron en Egipto, entraron 70 personas y fueron más de 1 millón para afuera. Dios no quería con este exilio acabar con su pueblo. No, quería multiplicarlo. Y quería trabajar en ellos. Y una de las cosas que sacó del exilio babilónico es que se olvidaron de la idolatría. Ya no volvieron nunca más a la idolatría. Eso es una de las cosas que sacaron del exilio. Y Dios tiene para su pueblo lo mejor. Y dice también, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Dios quería que ellos hicieran el bien en sus comunidades, fueran bendición para sus vecinos. Debían ser ciudadanos cumplidores de la ley. Tenían que ser bendición donde estuvieran colocados. Y como os he dicho, esto también debe ser aplicable a nuestras vidas. Y dice Pablo en 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tal como actuemos, tal como nos comportemos, da testimonio de nosotros. Y además se les pide una cosa muy difícil de oír. Oren por la ciudad enemiga mientras estáis allí, para que Dios os dé paz. ¿Os imagináis que le digo a mi familia ucraniana, oye, porque ellos desde el tercer día estaban invadidos por los rusos? Cuando hablábamos, le digo, no, vosotros tenéis que orar por Rusia, que a Rusia le dé paz y que sean prosperados. ¿Qué pensáis que dirían? Es duro este mensaje, ¿eh? Es muy duro. Pero, ¿sabéis qué dice Jesucristo? Lucas 6, 27, 28, y me voy hasta el 35 para no alargarlo mucho. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Tela, ¿eh? Y acaba. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. A esto estamos destinados. Es duro lo que Dios pide de nosotros. Pero, ¿qué dice el Señor? Sed santos porque yo soy santo. La oración que se pide que ore por ello y las buenas obras son diferentes tipos de buscar la paz. La paz en hebreo es shalom. Pero una paz duradera no solo está en nuestras oraciones, en nuestras buenas obras. La verdadera paz solamente se encuentra en Jesucristo. Y es de eso de lo que debemos dar testimonio a nuestro alrededor. De que Jesucristo, Él es la paz nuestra y para todo el que quiere recibirlo. Estos son los mandatos que tienen, que son importantes, son necesarios y son aplicables a nosotros. Pero le dice que hay algo que no tienen que hacer, que es escuchar a los falsos profetas. Los falsos profetas que les decían, posiblemente lo que querían oír, halagaban sus oídos y les decían que ellos van a volver pronto, Babilonia se va a destruir muy pronto y vaya a volver. Y no era nada de lo que Dios quería para ellos, no era ese el plan de Dios. ¿Más lejos? Vale, ¿me escucháis bien de todas formas? Bueno, entonces, ¿cómo eso se puede dar hoy en día? Yo creo que sí. Y hay evangelio, por ejemplo, de la prosperidad que nos dice que todo nos va a ir bien. Y no es cierto. Dios no nos promete prosperidad. Dios nos promete su ayuda, su compañía en todas las circunstancias. Yo con eso tengo de sobra. Yo prosperidad a veces más una maldición que una bendición. Así que, ¿cómo podemos identificar a los que nos dicen cosas que no son lo que Dios quiere? Contrastándolo con la palabra de Dios. Los de Berea, que decía Pablo que eran más nobles, porque lo que él predicaba
no se ponían a discutir. Espérate, vamos a ver la palabra lo que dice. Y cuando verificaban, pues creyeron, porque la palabra tiene unidad y tiene poder. Pero es que además la profecía es súper concreta. Muchas veces intentamos extrapolar si interpretaciones y tal, y aquí le dice Jeremías, cuando se cumplan los 70 años vaya a volver. A ver qué profeta se atreve a concretar algo así, si no es cierto y si no es palabra de Dios. Dios había designado un tiempo de depuración, un tiempo de limpieza de ellos y de la tierra que ellos habían contaminado. Y ese tiempo fueron 70 años. Quizás algo más de una generación y quizás muchos de ellos casi no les dio tiempo a pasar todo ese tiempo. El profeta Daniel seguramente estaría allí de muchacho y por eso a los últimos de los 70 años está. Y lo que me llama la atención, que Dios los visitaría y despertaría sobre ellos su buena palabra. Su buena palabra. A través de la palabra de Dios, Él despierta en ellos el anhelo de volver a su tierra, pero sobre todo el anhelo de volver a Dios. Palabra de Dios tiene un poder, no vuelve a Dios vacía, no vuelve nunca la palabra vacía. Y como decía, y lo hemos cantado en la canción de Fuente de Vida, cuando le preguntan a Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra les hizo reaccionar. La palabra de Dios es lo mejor que podemos darle a la gente que tenemos alrededor nuestra. Mis opiniones, mis pensamientos no valen. Lo que dice Dios tiene valor eterno y hace que actúe en aquellos con los que tiene propósito de actuar. Qué hermoso el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. A veces nos tiene que recordar, más en situaciones difíciles, que Dios piensa paz para nosotros, no mal. Ellos estaban en una situación que pensarían Dios nos ha abandonado. Pero no era eso el pensamiento de Dios. Y les aseguro además que esa paz le va a dar también el fin que ellos esperan. ¿Qué esperan ellos? Volver a su tierra, ¿verdad? Pero es que además tiene un premio adicional que después veremos. Esta promesa fue hecha a los judíos en la antigüedad, pero yo creo que expresan el corazón inmutable de Dios hacia su pueblo. Por eso creo que tenemos que confiar en Dios en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, de prueba. Dios pretende darnos lo que necesitamos, pero no a nuestra manera, a la suya y en su tiempo. Mirad, para algunos que no me conocéis, yo conocí al Señor con 26 años y tenía el anhelo de buscar una compañera y estar casado y tener una vida familiar como cualquiera, y es algo lícito y bueno. Pues Dios no lo permitió hasta los 50 años. Y doy gracias a Dios porque Él tuvo su tiempo y la persona adecuada. Así que no hay que impacientarse, hay que esperar y confiar, porque Dios nos da lo bueno, no, lo mejor a su tiempo. Lo que pasa es que a veces es difícil esperar. Pero muchas ocasiones se nos dicen las palabras, no que actuemos nosotros, sino que esperemos como Dios actúa. Porque nosotros metemos la pata. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, el versículo 12, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aunque no estaban en Jerusalén, no podían hacer los sacrificios que estaban acostumbrados. Dios aún escuchaba a su pueblo cuando oraba. Es como cuando estaba en Egipto, cuando llamó a Moisés, era porque Dios había escuchado al pueblo clamando ayuda. Pero
El versículo 13 es muy importante también. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se esconde, Dios está próximo, está cercano. Pero encontrar a Dios requiere un esfuerzo, un compromiso, un anhelo, una necesidad, como si te fuera la vida en ello. Muchos son los llamados, pero pocos. Me recuerda esto al hijo pródigo. Él había dejado su padre, había dejado todo, pidió su herencia y no quería saber nada de él. Y dice la palabra, cuando volvió en sí, o sea, recapacitó, se dio cuenta de su error, cambió de rumbo y fue hacia su padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando el Señor nos llama. Como decía antes, Daniel se apropió de esta promesa y reclamó a Dios con los pasos que él le dijo que hiciera. Invocando al Señor, orando, reconociendo el pecado del pueblo y el suyo, y pidiendo su gran misericordia. Y así Dios hizo volver su cautividad, hoy día haría volver su cautividad. Pero la bendición no sería solamente volver a la tierra, que sí, que era importante, era también volver a Dios. La tierra prometida es muy importante para el pueblo de Dios, pero el Dios de la tierra o el Dios de la palabra es mucho más importante. La promesa de un futuro exitoso, una esperanza, un regreso al hogar y una relación con un Dios que escucha y responde las oraciones. La expectativa es que el pueblo pondrá su esperanza en Él y solo en Él. Lo obedecerán y lo buscarán con todo su corazón. ¿Cuál es entonces, y voy a insistir, la condición para ser restaurado, para volver? Que lo busquemos de todo nuestro corazón. No puede ser a medio gas o un intento y ahí se queda. ¿Recordáis a Salomón? Salomón era, se dice, el hombre más inteligente de la tierra. En su vida tuvo de todo, probó de todo. Yo eso no se lo aconsejo a nadie, ¿eh? Pero al final de su vida dijo que todo era vanidad. Este mundo, todo es vanidad. Y la conclusión que tenemos en Eclesiastés 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ahí está todo lo que necesitamos saber. Después se nos habla un poco de la diferencia con los que se quedan allí en Jerusalén, que van a ser pasados también por juicio, pero prefiero no entrar mucho en eso. Ellos se creían que como estaban en la ciudad de Jerusalén, estaban allí, que era un poco mejor que ellos. No, tanto unos como otros habían desobedecido a Dios y todos iban a pagar el juicio de Dios. Pero vamos a entrar en Jeremías 30. Jeremías 30 es una profecía también. A nosotros nos puede parecer que el 29 no es profecía porque la hemos visto el cumplimiento, pero ellos no habían visto ni el cumplimiento del 29 ni del 30. Y el 30 es un capítulo complicado en el sentido que habla de la gran tribulación, de los tiempos últimos. Además se le ordena a Jeremías que escriba en un libro. Eso no era habitual. Escribir un libro era porque seguramente no iba a ser para un momento breve, sino que sería mucho más adelante. Y se comenta que va a hacer volver a los cautivos de Judá y de Israel. Es curioso y llamativo porque Judá fue exiliado con Babilonia, pero Israel, la mayoría, habían sido exiliados con los asirios. Entonces, es verdad que dentro del pueblo de Judá había representantes de todas las naciones, pero el cumplimiento completo se ve que sería más adelante de la vuelta del exilio babilónico. Empieza a haber una serie de expresiones que nos relatan sobre estos tiempos finales. Habla de temblor, de espanto, de cuán grande es aquel día,
tiempo de angustia para Jacob. Todo eso son expresiones de las dificultades, de lo terrible que será ese tiempo. Que hemos visto, digamos, anticipos de lo que puede ser, pero no todo un compendio de circunstancias difíciles como se darán en este tiempo. Evidentemente se habla de tiempo de angustia para Jacob porque ellos van a ser perseguidos. Toda la descendencia de Israel va a ser perseguida por el líder mundial y el gobierno que representará a este sistema mundial que va a perseguir al pueblo de Israel. Pero también van a perseguir a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Sin embargo, en el plan de Dios se habla de este tiempo como de angustia para Jacob. Porque Dios obrará en este tiempo tan complicado y a través de esta circunstancia para traer la salvación a los judíos. Porque se nos promete que de ella será librado. Él los protegerá, se nos ve por ejemplo en Apocalipsis 12:6, y además los llevará a la fe en el Mesías, a Jesucristo. Creo que en el Apocalipsis 1 vas a hablar de mirarán al que traspasaron. Y eso es una identificación de los judíos del Mesías. Esclavos no más. Los judíos, el pueblo de Israel, que ha sido peregrino en este mundo durante muchos años. La nación israelita fue fundada en 1948 y fueron servidores de muchos gobiernos, fueron perseguidos, fueron atacados. Sin embargo, Dios les promete que no van a servir más a ningún gobierno ni a ninguna nación. Van a ser servidores de Él. Y le dice que no temas, porque yo te salvo de lejos. Dios no necesita estar cerca para actuar. Su poder abarca toda la tierra, todo el universo. Y Él está cerca de los que le buscan y de los que hallan. Es verdad que hubo una vuelta del exilio babilónico con Nehemías, con Esdras, pero en un sentido mucho menor al regreso del cautiverio de Babilonia. Y también la referencia a que no habrá quien le espante, eso, el pueblo judío siempre ha sido acusado y acosado, pero eso no se ocurrirá en el milenio. También se nos promete que destruirá a todas las naciones por las que te esparcí. Es decir, el juicio de Dios. El Dios de justicia hace juicio. No nos debe sorprender. Antes hemos cantado de que las grandes obras de Dios. Y sí, es verdad que son grandes. Lo que pasa es que a veces no nos gustan. Pero es que la justicia reclama juicio. Y por eso también va a haber juicio, castigo o disciplina con el pueblo de Israel. Porque Dios es justo. Y el juicio y la disciplina empieza por la casa. Empieza por la casa. Y Dios disciplina con el propósito de restaurarnos, no con castigarnos y dañarnos. Propósito es de que el pueblo de Dios, Israel y nosotros, cumplamos el propósito que tiene para nosotros. Voy a ir al final porque ya me estoy acercando mucho. Hay cosas muy hermosas. Por ejemplo, el señoreador que promete, que sale en medio de ellos y que es uno de ellos. Una referencia hermosísima a nuestro Señor. ¿Quién se atreve a acercarse a mí? En Apocalipsis también decía Juan, ¿quién será capaz de abrir el libro? No hay nadie. Eso es una referencia a nuestro Señor, que en su labor de rey y sacerdote se puede acercar al Dios Padre e interceder por nosotros. Pero también hay una última palabra que dice: no se calmará el ardor de la ira de Yahvé hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Hablamos de los pensamientos de paz y no de mal en el capítulo anterior, de los pensamientos de su corazón, lo que Dios tiene planeado desde siempre. Y hay una cita en Isaías 55:8 que muchos conocemos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. El Señor, cuando lo conocimos, cuando restaura nuestra relación con el Padre, también pretende que tengamos la mente de Cristo.
Con esa mente, nuestros pensamientos se adecuarán a los pensamientos de Dios y nuestros caminos se adecuarán a lo que Dios quiere. Esa es la obra de Dios en nosotros y eso es lo que Dios plantea, que nosotros vayamos dejándole que Él actúe en nuestra vida. Que Dios os bendiga. La vida cristiana no es fácil, pero con Jesús en nuestra ayuda, todo lo podemos. A esa es la gloria.